Noticia no es que un perro muerda a una anciana. Noticia es que una vieja muerda a un perro. Hay políticos que con tal de figurar en los titulares salen a la calle a buscar un perro para morderlo y llamar la atención. Juan Martín Rodríguez y Felipe Schipani han optado por seguir el rumbo y el estilo marcados por los senadores blancos Javier García, Graciela Bianchi y, por supuesto, Sebastián da Silva. No le conozco a ninguno de ellos ningún proyecto, ni uno solo, que beneficie a la gente más necesitada. Y como carecen de la capacidad de trascender por su creatividad y aportes, optan por actitudes adolescentes, deliciales, como se ha visto recientemente en el debate por la rendición de cuentas. Apuestan a que a la gente le vaya mal, porque si a la gente le va mal, le irá mal al Frente Amplio y ellos solo piensan en ganar en 2029. Quieren ganar a toda costa, sin importar el costo social. Ahora, no me crean a mí, vean la confesión inaudita de la senadora Graciela Bianchi. O sea, tu razonamiento es, si le damos plata, ayudamos a Vergara le va a ir bien, no le vamos a ganar. Es tan simple, mira, Claro. tan simple. Pero ese es el razonamiento. Bueno, pero la gente capaz que estas horas la precisa ahora, no en el próximo periodo. Yo lo voy a decir con claridad. Yo quiero ganar las elecciones, las próximas. Montevideo es la mitad de la población del Uruguay. Entonces, de alguna manera vos tenés que hacer reaccionar a la gente. Si no lo haces por el convencimiento, y bueno, a ver, hacelo de otra manera. Es increíble. No solo lo piensan, lo hacen y lo reconocen públicamente. Ahora, como venía diciendo, uno de los que intenta llamar la atención mediante el circo político es el diputado colorado Felipe Schipani. Luego de fundamentar el voto negativo de la coalición republicana a la rendición de cuentas, dedicó el final de su exposición a burlarse del diputado cabildante Álvaro Perrone. Violando descaradamente el reglamento de la Cámara, mostró una bandera y dijo, esperen que lo tengo por aquí anotado, dijo lo siguiente: yo por las dudas al diputado Perrone, que ha sido el gran impulsor de estos acuerdos, no ahora, sino desde que se inició este gobierno, le voy a hacer un regalo para que cuando resuelva dar el paso ya tenga la banderita del Frente Amplio. Obviamente, le regaló la bandera a Perrone. Obviamente, esto obligó al presidente de la Cámara, Rodrigo Goñi, a realizarle una observación. Lo cierto es que Cabildo Abierto hizo una alianza electoral en su momento con la coalición republicana y no con el Frente Amplio. Con el sector liderado por Guido Manini Ríos, tenemos, los Frente Amplistas, diferencias insalvables en el tema derechos humanos y la historia reciente, sobre todo la versión de lo que fue la dictadura y las violaciones, como decía, de los derechos humanos. Sin embargo, Nobleza Obliga, en alguna que otra ocasión, nos han sorprendido con gestos de responsabilidad republicana. Y nosotros no podemos, por más que estemos en las antípodas ideológicas, no podemos ponernos un balde en la cabeza y dejar de reconocer cuando un adversario tiene una actitud digna o procede correctamente. De esa responsabilidad republicana se ha burlado Schipani, logrando un objetivo bastante mezquino, que es aparecer en todos los titulares, en todos los medios, incluso aquí con nosotros, porque el payaso del circo nunca pasa desapercibido en el espectáculo. Ahora, 20.000 escalones más arriba de su nivel, se dio la confrontación entre los senadores Pedro Bordaberry y Daniel Cayani. Y por otra parte, entre el secretario de la Presidencia, Alejandro Pacha Sánchez, y el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo. Vamos por partes. Vamos a Bordaberry versus Cayani.
Ambos senadores han presentado proyectos de ley para reducir, permítanme que estoy tomando jarabe, tú cállate, para la garganta, en serio, me estoy haciendo tratar. Decía que ambos senadores han presentado proyectos de ley para reducir los privilegios de los legisladores. Pedro Bordaberry plantea eliminar los viajes al extranjero a menos que se lo paguen de su propio bolsillo, pero que no sea con dinero de la Cámara respectiva. Obviamente que habrá excepciones cuando son razones de interés nacional debidamente justificados. Yo apoyo este proyecto. Y Daniel Casciani propone reducir a 6 meses el subsidio que cobran cuando dejan la banca, y eso equivale al 85% del sueldo de cuando están en actividad. También lo apoyo y lo aplaudo. Y también hay un proyecto para regular la devolución de viáticos de legisladores nacionales y departamentales. A partir de ahí se dio una serie de cruces, de acusaciones personales sobre viajes, viáticos, subsidios y mentiras. Ahora bien, yo podría dedicar el resto de este espacio a entretenerlos con los detalles de esa confrontación. Pero ¿saben qué? Me voy a ir por el lado positivo. Y lo positivo es que ambos senadores, de izquierda y de derecha, proponen recortar los privilegios desmedidos de nuestros representantes. Es más, en el llano político han surgido 3 o 4 propuestas de reforma constitucional. Yo realmente me enteré, sinceramente les digo, me enteré de esos otros proyectos luego de haber publicado este libro llamado Revolución, cuyo subtítulo es Cómo romper paradigmas y salvar al Uruguay, y dentro, como uno de los temas principales, está la reforma constitucional. Ahora, no importa que 3 de esas propuestas, 2 o 3, provengan de grupos de derecha, aunque lo nieguen, y uno de un grupo de izquierda, aunque lo acepte. Lo que importa es que hay un clamor popular de izquierda a derecha en todo el país que reclama una reforma de la Constitución para adaptarla al siglo XXI. Ya habrá tiempo de discutir, de unificar criterios, de ver en qué se está de acuerdo. Lo claro es que la actual está obsoleta y permite privilegios inadmisibles. El Movimiento Nacional Constituyente, integrado por Frente Amplistas y ciudadanos de otras tiendas de todo el país, ha presentado este documento. Son 60 y pico de páginas con la fundamentación jurídica y política. Y plantea 16 puntos que podrán llegar a ser 25 o 30 en la medida en que se continúe el diálogo con las organizaciones sociales y políticas, o quizá menos, pero plantea 16 puntos para el arranque de la discusión. Y voy a destacar entre esas 16, ese documento hoy se va a llevar a la torre ejecutiva para el presidente de la República. Ya lo tiene el PCNT y distintas organizaciones sociales que lo están tratando. Pero yo quiero destacar ahí las siguientes iniciativas: la eliminación de los fueros parlamentarios, abolir el privilegio otorgado a los expresidentes y sus cónyuges de tener asistentes a costa del Estado, pasar del sistema bicameral a un sistema unicameral, es decir, una Asamblea Nacional con 99 representantes, establecer en franja de salarios mínimos los salarios de los legisladores y jerarcas políticos del Poder Ejecutivo. Los legisladores perderían la atribución de aprobar sus propios sueldos o la cantidad e ingresos de sus secretarios. Lo que el país necesita es que ambos senadores, figuras relevantes de primera línea del Partido Colorado y del Frente Amplio, dejen de lado sus diferencias, se sienten a tomar un café y comiencen a dialogar, por ejemplo, sobre esta clase de propuestas. Uruguay necesita cambios profundos e históricos, no retoques, no maquillajes. Yo les digo a Pedro y Daniel, dejemos a Schipani, a Da Silva y Bianchi reptando en las cloacas
y comencemos a dialogar cómo llevar al Uruguay al puesto número 1 del ranking mundial de transparencia y democracia. Los tiempos están maduros, quizá algunos políticos no. Bueno, dejémoslos atrás y sigamos adelante. Y el tercer tema, desde anoche le vengo dando vueltas en la cabeza para ver cómo diablos lo voy a tratar. Lo que dijo Alejandro Pacha Sánchez con relación a la posibilidad de la renuncia en caso de aprobarse o decretarse la esencialidad en el puerto por parte de, o sea, ¿qué haría o qué debería hacer Juan Castillo? Y es difícil cuando se trata de dos compañeros, ¿no? Lo vemos más adelante en el programa. Mi nombre es Enrique Ortega Salinas y junto con Germán Ávila estamos dando comienzo a Palabras Prohibidas. El autor de El Otro Luis regresa con un desafío inquietante. Revolución. Cómo romper paradigmas y salvar al Uruguay. Un tsunami tecnológico ya llegó y puede dejar a cientos de miles sin trabajo. No es ciencia ficción, está pasando. Enrique Ortega Salinas plantea algo que nadie se anima. Una reforma total del sistema. Político que necesita fueros no merece cargos. Un país pequeño no necesita pensar pequeño. Romper paradigmas o sucumbir con ellos no es un libro. Es un desafío, porque el futuro no espera y nos queda poco tiempo para reaccionar. Un planteo electrizante, una advertencia urgente, un libro que no te dice lo que querés escuchar, sino lo que necesitas entender. Abre tu mente. Censuraron el documental La Gran Palestina y para eso argumentaron que violaba la laicidad. Y en definitiva la censura de esa obra es una violación a la laicidad, porque la laicidad es la neutralidad respecto a posturas filosóficas, religiosas o ideológicas. Pero eso no significa que no las muestres, que no las debatas, y no significa que las diferentes posturas no deban ser mostradas y no deban ser analizadas y no deban ser cuestionadas, porque de otra manera no tendríamos pensamiento crítico, que es el objetivo fundamental de la universidad. Y increíblemente y simbólicamente, esta censura se da en la Facultad de Comunicación y de Información, que debería ser un baluarte de libertad de expresión. ¿Cómo vamos a tener libertad de expresión y pensamiento crítico si no tenemos elementos para eso? ¿Y cuáles son los elementos? Diferentes posturas. Presentar una obra no implica estar de acuerdo con la misma, ni de un lado ni del otro. Pero ¿qué pasa? ¿Qué operó aquí? Operó el lobby sionista. Operó algunos representantes de Israel en Uruguay, como Schipani, que se declara sionista, quiere decir de una ideología foránea que defiende intereses extranjeros en Uruguay, un diputado nacional que defiende intereses extranjeros, ¿no?, que está al servicio de una potencia extranjera, presionando a la Universidad de la República en función de esos intereses. ¿Y qué hace la Universidad de la República, otrora orgullosa y autónoma y defensora del pensamiento crítico? Cede, y no es la primera vez. Honestamente no creo que la censura tenga que ver con la película propiamente dicha, porque el objetivo es el miedo. No buscan convencer, buscan que tengamos miedo, porque el miedo opera la autocensura. Entonces tenemos miedo de hablar, tenemos miedo de mencionar el sionismo, tenemos miedo de decir genocidio, tenemos miedo de hablar de Palestina, y es eso lo que ellos pretenden. ¿Por qué? Porque dominan los medios de comunicación, dominan las finanzas, dominan la cultura de un país, dominan estas grandes plataformas por las cuales en este momento estoy hablando. Entonces, cuando quieren, limitan, abren o cierran el grifo de la libertad de expresión según su leal saber y entender y según sus intereses. Entonces, eso nos dice mucho acerca de cómo tenemos que sacarnos nosotros este yugo. Primero, exigiéndole a la Universidad de la República que actúe en función de la defensa de sus principios fundamentales, ¿no?, que es la libertad de expresión y
los insumos necesarios para tener un pensamiento crítico y por lo tanto la diversidad de opiniones y defender la verdadera laicidad, no la que nos quieren imponer. Qué increíble, ¿no? Los mismos que decían que había que dar a conocer la versión en la dictadura de los que pisotearon la Constitución, que era legítimo poner esos archivos para que la gente luego sacara sus propias conclusiones, aunque fuera la versión de criminales, son los mismos que ahora hicieron lo imposible para impedir que se pasara esta película. ¿Por qué Israel tiene miedo de que escuchemos la versión de la otra parte? ¿Por qué? Te dejo, Germán, que complementes. Gracias, Enrique. Mira, yo tengo una visión sobre el tema y es que realmente de lo que se trata también el genocidio, se trata de una anulación no solamente física, sino también cultural. Entonces, este es un exterminio, aquí sí aplica la palabra exterminio, genocidio abarca muchos más elementos, el exterminio es una cosa más acotada. Dentro de todos estos elementos que van junto con el exterminio está justamente la idea de que toda la herencia, todo ese acervo de conocimiento que puede haber venido de ahí, del que hace parte la música, las producciones audiovisuales, la cultura, la poesía, todo esto, la idea es que se vaya apagando de tal forma que no quede nada, que al final sea una referencia y que puede ser una referencia que al no poder anular del todo, termina siendo consecuente con el relato que ellos mismos han decidido dejar vivir, digamos, de alguna manera. Entonces, no permitir este tipo de cosas lo que hace fundamentalmente es eso. La censura se trata de eso, de no permitir que exista un relato autónomo acerca de los mismos hechos. ¿Sabes que en la antigüedad, más fuerte que la ejecución de un rebelde, era la orden del emperador de turno, la prohibición de volver a mencionar el nombre del rebelde? Sí. De quemar todos los libros que hubieran sobre él, quemar todos los escritos que se hubieran hecho sobre él o sobre ellos, ¿verdad? Sobre ese pueblo. O sea, destruir también su cultura y sus versiones. Sí, de hecho lo lograron en muchos casos principalmente con mujeres, con el aporte de mujeres no solamente en la política, sino también, por ejemplo, religión, en las ciencias y en el arte. Sí. Entonces les quedó mucho más fácil en este caso, hay que decirlo, le quedó mucho más fácil también a una estructura patriarcal, aunque sea una palabra que hoy genere tantas cosas, pero es una realidad que este tipo de narrativas han hecho que desaparezcan de la historia aportes muy importantes en la política, en la cultura y en el arte, por ejemplo, de personas, en este caso en el cuerpo de mujeres, y ya no se ven, no aparecen. Entonces ha tenido que ir a rescatarse muy al fondo para ver si algo de esto vuelve y aparece, porque si no... A propósito de mujeres, quiero felicitar a Rosalba Hunter, la profesora de la cual acaban de ver el video, porque valiente y brillante. Sí. Con dos palabras ya definimos totalmente. Su exposición que nos ahorró a nosotros todo un largo editorial, ¿verdad? Yo un pequeño paréntesis sí, claro, respecto a Rosalba. Hay un video, no quiero hablar hoy sobre el tema migración porque ya creo que se nos va al carajo la cosa hablando 3, 4 programas seguidos sobre el tema. Ella tiene un video en su perfil sobre una persona inmigrante que hizo un video con unos comentarios bastante desobligantes. Y yo creo que sobre la población uruguaya específicamente, yo creo que la forma en que Rosalba lo aborda es muy acertada. Es muy acertada, así que recomiendo que vayan y lo vean. Pero para no irnos de tema, Enrique, ¿qué te parece si escuchamos justamente retomando todo este asunto de esa hegemonía y de dónde está el poder, las palabras de un rabino que nos cuenta más o menos ellos cómo ven desde su cultura y desde su perspectiva y desde su visión la relación de ellos en sí mismos, en tanto me cuesta mucho llamarlo pueblo porque es una cosa que tiene formas distintas, pero por lo menos... Es el que dice que todo el mundo se tiene que arrodillará ante Israel. Y bueno, es Yom Tov Placer, rabino sionista.
Vamos a escucharlo a ver qué dice el hombre. Si puedes, capaz que estaría bueno, porque está en su idioma y está con... Con Capaz que tú subtítulos. pudieras No, ir, está en inglés. pero viene la traducción. Sí, sí, Pero está y tú no traducido. podrás ir leyendo lo que dice la traducción, porque hay mucha gente que como aparece chiquita la letra quizá no lo pueda distinguir. Voy a intentarle a ver. Disculpa, no, no te no. avisé antes, pero bueno, se hace lo que se puede. Es un libro, perdón, es un video de 1 minuto 30. Voy reiterando lo que dice él. ¿Listo? Ahí va. Las naciones más poderosas del mundo tienen que arrodillarse ante nosotros. Eso es lo que le pasó a Egipto con Estados Unidos, le va a pasar a Francia, Alemania, va muy rápido lo que le va a pasar a Londres, Inglaterra, lo que le va a pasar a Polonia, lo que le va a pasar a Rusia, lo que le va a pasar a China, lo que le va a pasar a Corea del Norte y Corea del Sur, es lo que le va a pasar a Japón, es lo que le va a pasar a Shanghái, Taiwán, Ni Taiwán se salva. a Shanghái en Taiwán. Aigua, a ver si produce Aigua. Todos se arrodillarán y todos verán a Dios. Pero mientras sigan ayudándonos, obtendrán una y no se arrodillarán. Obtendrán un poco más de tiempo. ¿Quieres más tiempo? Yo no quiero más tiempo. Para que entiendas cuando escuches a sus amigos con nosotros, que solo están perpetuando el statu quo, todos van a caer. Todos van a caer de rodillas y especialmente los occidentales. Zohar dice que van a caer duro. Pero cómo nos trataron durante los últimos 2000 años por la destrucción del segundo templo y cómo nos van a tratar, van a acabar ellos duro. Ahí lo tienen. No, es una cosa increíble estos ignorantes religiosos fundamentalistas. Pero yo pregunto, ¿qué hubiera pasado si lo mismo lo hubiera dicho el líder supremo de Irán? Me imagino a todas las naciones aliándose para destruir al país. ¿Qué hubiera pasado si algo así lo dijera Lula en Brasil o Sheinbaum, presidente de México? ¿Y qué presidente? No. No, pero ya hubieran hecho polvo cada uno de estos países. No, pero terrible. lo dice una persona muy relevante de Israel, con mucha incidencia. Y bueno, estos ignorantes fundamentalistas son un peligro para la humanidad. Hablo del sionismo. El sionismo es el mayor peligro que tiene la libertad hoy en día. Te dejo a ti. Junto con la ignorancia, pero para que redondeemos esto, si quieres, veamos lo que dice otro personaje aún más relevante dentro de la estructura del Estado de Israel, que es el ministro Itamar Ben-Gvir. Esto es tremendo. Y es ministro de Estado, ¿eh? Y es ministro, sí señor. Voy a tener que leerlo porque estos subtítulos están mucho más chicos. Vamos a ver si alcanzo a leerlo todo también. Igual si tienes que detenerlo en algún momento, lo dejo a tu criterio. Sí, intento. A ver, vamos con él y dice así. Creo que deberían llevarse a cabo en Gaza, eliminar 30 y 40 personas por noche, no solo a quienes representan una amenaza inmediata. Hay personas que no merecen vivir, no deberían vivir, ni siquiera son personas. Estas son las palabras de Itamar Ben-Gvir en un podcast llamado 8 de octubre, ex rehén de Hamas, el conductor de ese podcast. También pidió expulsar a los palestinos de Gaza. Hay que empujar a los palestinos a emigrar. Para los miembros de la milicia Hamas hay que matarlos uno por uno. Los organismos calificaron esta propuesta como limpieza étnica. Y él es el que controla la policía, pero no tiene potestad sobre el ejército. Bueno, imagínate si lo tuviera. Y dice que no está de acuerdo con el plan de paz impulsado por Donald Trump. Es la impunidad con que actúa
esta potencia terrorista es increíble, es indignante, pero hay algo que me indigna más. ¿Por qué esto no es titular en los principales medios de comunicación del Uruguay, o lo que yo llamo los medios hegemónicos de desinformación? No, Esto no. tendría que haber aparecido en el diario El País con letras de este tamaño, ¿bien? Ocupando media plana, por lo menos. Es una Sí, sí, amenaza no. contra la humanidad. Nos quieren someter ya no al Líbano, ya no a Palestina, no al planeta entero, porque hace no sé cuántos miles de años les destruyeron un templo, según esa novela mitológica conocida como Biblia, de la cual ellos además creen en la parte que les conviene, ¿verdad? En fin. Es Germán, ¿algo más que decir sobre justamente de lo que se esta trata esto, aberración finalmente ideológica? va a una cosa de la interpretación. No sé, para mí es un problema indiscutiblemente que está atravesado por una concepción, por una cosmovisión, por una cosmogonía que ha sido indiscutiblemente, y es una cosa que yo respeto profundamente, ha sido la manera como la cultura hebrea ha permanecido a lo largo de los siglos. Lograron la cohesión de ese pueblo. Y logrando generar y mantener una identidad extraterritorial. Ahora, no son los únicos. No, claro. Hay otras. Pero todo pueblo que se crea el pueblo elegido de un Dios, y más si es un Dios miserable y belicoso, como el de ellos, es un peligro para la humanidad y para la paz. Es una perspectiva, ellos se Ojo, quedaron no ahí. todos los judíos, perdón, me rectifico en algo, porque no todos los judíos tienen la misma creencia. No, para nada, en lo absoluto. O sea, hay una muy amplia gama de visiones y perspectivas en la medida en que esto es una herencia cultural, justamente. Hay una enorme gama de perspectivas de personas que se reconocen como descendientes de toda esa historia milenaria, se asumen como descendientes de esa historia milenaria, siendo conscientes de la vuelta que dio alrededor del mundo y tienen una perspectiva crítica respecto a lo que está pasando, y además conozco muchos, no son pocos. Sí. Conozco muchísimos. No, de hecho yo quiero insistir en esto. Tengo vínculo con varios. Quiero rectificar, porque de pronto la manera en que me expresé fue muy generalizante, lo cual es un error sin duda, ¿verdad? Sí, no hay manera. Ahora, también hay que tener en cuenta el hecho de que este plan específicamente, se trata de una perspectiva de colonización europea. No es una perspectiva de colonización de verdad vinculada a sus raíces, vamos a decirlo de esa manera, a sus raíces étnicas culturales. No. Ha sido la instrumentalización de la cultura hebrea en función, con una visión ultra radical, ultra ortodoxa, en función de la colonización europea, porque ellos se asumen y plantean que cualquier contradicción en su contra es antisemitismo, cuando realmente los semitas, los verdaderos semitas, están allá, están ahí, y son de piel oscura, bronceados por el sol del desierto, no europeos. Entonces, lo que vemos ahora es la manifestación de un Estado europeo colonial tradicional, como el que vimos siempre, como lo fue el Reino Británico, como lo fue Bélgica, como fue Francia, como fue España en su momento, y es el desarrollo de un etnocidio, de un genocidio, en función de expansión territorial colonial por medio del discurso religioso apropiado desde la cultura hebrea. Bien, mira, estamos medio pasados de tiempo. ¿Qué sigue? ¿Lo de la música? ¿De la resistencia? La música. Y la música va de lo siguiente, justamente porque esto que ocurre es una cosa que no debería ocurrir, por lo tanto, hombre, hay que hacer un llamado a la cordura, así no nos escuche nadie. León Gieco nos deja esta canción que haría muy famosa Mercedes Sosa, y que aquí tenemos en la interpretación de la maravillosa voz de Ana Belén, acompañada por su compañero de vida y de lucha, Víctor Manuel. Solo le pido a Dios. Solo
pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofete en la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Desahuciado está el que tiene que marcharse a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Tema fue el broche de oro perfecto para el tema que veníamos tratando, ¿no? Sí. Lo lamentable es que nadie vea esto. A ver, la discusión que estamos teniendo sobre Israel, el tema que estamos planteando, es el mismo que en la década en los años 30 se tenía sobre la Alemania nazi. Sí, tal cual. Es increíble que los nietos y bisnietos de las víctimas del infame holocausto provocado por esa Alemania nazi hoy sean los que están aplicando con otros pueblos lo mismo que les hicieron a ellos. Cuando el texto bíblico, aunque yo no sé si esta parte está justamente en la que ellos desecharon a conveniencia, ¿no? Que no hagas a otros lo que no te gusta que te hagan a ti. Ni siquiera sé si está en la Biblia o viene de otro. Más o menos. Pero ojo, en el espíritu del Nuevo Testamento sí se encuentra eso. Claro, ¿verdad? lo que pasa es que ten en cuenta que ellos niegan el Nuevo Testamento. Claro, claro. Justamente es de lo que va su gran diferencia. Ellos únicamente se quedan con la parte que está en lo que, la lo que religión nos siempre ha llegaría a nosotros servido como el Viejo Testamento. Como herramienta de dominación colectiva. El tipo más genial que ha existido fue Constantino, por ejemplo, en ese sentido, ¿no? Porque él, sin ser cristiano, oficializó al cristianismo, con lo cual logró unificar al imperio y mantenerlo bajo su dominio. Sí. Una jugada política magistral, ¿no? Bueno, muy bien. Te toca leer. Pues sí, ¿no? Este es un tuit también, pero no rescaté quién fue que lo publicó, solo que me pareció muy bueno. Sí, este formato de tweets como que no sé.
A ver, dice, te dijeron, no van a robar porque son ricos, pero no te explicaron, son ricos porque robaron toda su vida. Ah, ¿cómo lo viste? Luego, Kevin Chuca dice Schipani que el caballo de Troya fue la artimaña que usaron los romanos. Usaron los romanos para entrar a la ciudad de Troya. Parece que en ese momento Troya estaba dominada por los... Parece que en ese momento Troya estaba dominada por los guaraníes que, asociados con los samuráis, resistían el asedio al grito Jerónimo. ¿Sabes que le han dado tanto a Schipani sobre ese Uy, sí, loco, es que... blooper que se mandó? Que nosotros que teníamos un video No. para el final a efecto de que termináramos riéndonos, nos dio pena. Tuvimos, No. mira, nos vino un sentimiento cristiano de piedad, de, ¿cómo es la palabra? Sí, piedad en definitiva, ¿no? Sí, pero no es le un podemos blooper. seguir. ¿Ah? No es un blooper. No. Un blooper es cuando se te olvida algo o cuando tienes un lapsus y dices otra cosa. No. Tipo no tuvo un blooper. Tipo dijo algo, hizo una afirmación sobre información que evidentemente no maneja, por lo tanto, pues... Pero nos dio cátedra de historia, ¿eh? Bueno, bien. Y seguimos con el tema. Cuando pasó lo del caballo de Troya, Roma no existía. Es más, le faltaban como 12 siglos para aparecer. Un crack, Schipani. Uy, sí. Mirta Guianse nos El dice, que estará feliz con todo esto es Antonio Maeso, ¿no? Porque mientras lo distrae Schipani, todo el mundo se olvida de lo de... sí, claro. Pero Sí, está. paciencia. En la administración pasada, bajo el gobierno del Partido Nacional, se eliminó la obligación de rendir cuentas de viáticos a misiones oficiales. Ahora, esos mismos que lo votaron quieren controlar que los pobres no compren vino con los beneficios sociales. Ojo quien lo dice, una persona Sí, lo leí antes, Mirta Guianse. muy respetable. Por supuesto. Luego, tenemos acá esta gráfica que nos dice, Milei le bajó los impuestos a la compra de autos de lujo. Lula bajó los impuestos a los alimentos y los medicamentos. Lula cuida del pueblo, Milei a los millonarios. Te explica solo eso, ¿no? Sí. Joel Martínez nos dice, habitué de esta sección, la Iglesia Católica prendió fuego a las mujeres. La Iglesia Católica prendió fuego a mujeres en la hoguera, torturó y asesinó científicos, apoyó las más sangrientas dictaduras y genocidios a lo largo de la historia humana y es la institución con más casos de pedofilia en su haber. ¿Cómo puede pretender autodenominarse provida? Fíjate que hoy sin querer todo ha girado en torno a política enlazada con religión, ¿no? Sí. No lo previmos, o sea, salió de forma espontánea. No. Tenemos que decir, lo calculamos, duramos toda la semana preparando esa línea conceptual en el programa. Para que crean que somos unos genios. Desde el fin de semana estábamos estudiando cómo íbamos a abordarlo. Créanos. Laura nos dice, el tal Pacha, derecha de Orsi, está diciendo públicamente al líder del PSU algo así, el gobierno va a reprimir la huelga, si no te gusta, ahí está la puerta. Cierro comillas. Invita a abandonar el barco con un acto de soberbia política que busca disciplinar pero con un 57% de desaprobación. Ante una nota de Telemundo que dice si se tiene que recurrir a la esencialidad, se va a recurrir. Si es el límite de Juan Castillo, renunciará. Dijo Sánchez sobre conflicto portuario. Bueno, ahora volverá sobre el tema. El joven Gustavo Petro, en esta foto está más joven de lo que se ve ahora. No hay que quitarle al rico para darle al pobre. Hay que enseñar al rico a no quitarle al pobre la tierra, el salario y la vida. Y finalmente Carlos Montero nos dice, mira vos, en serio no nos habíamos dado cuenta, plop, ante una imagen de Milei diciendo alarma en el oficialismo. Crece en las encuestas la percepción de que Milei tiene problemas mentales. Problemas gravísimos mentales tiene que tener aquel que no se hubiera dado cuenta de que tipo está para tener un tratamiento psiquiátrico 24/7. Las encuestas deberían medir la gente qué tantos patitos en fila le ve.
porque de resto los tiene todos en un santísimo despelote. Bueno, gente, yo por este lado y en lo particular les agradezco mucho su tiempo, les agradezco mucho todo el aguante que me han hecho hoy. No mostré el pantallazo de los comentarios, pero sepan que siempre los leo, que siempre estoy ahí, que siempre los agradezco, que siempre les pido que se unan, que compartan, que nos ayuden, que le ayuden a esta iniciativa como programa, que le ayuden al medio. Ay, le quiero enviar un saludo grande a Ildefonso Finol, quien fue embajador de Venezuela en el Uruguay, con quien nos conocimos por allá por el 2018 en un evento sobre el exilio de la colombianidad en España, y él era el que hacía él estaba como encargado de recibir a los refugiados que llegaban a Venezuela, por eso nos conocimos allá, luego lo nombraron, él es historiador, es una persona bastante clara, y es uno de nuestros espectadores, así que le envío un saludo grande al maestro Ildefonso Finol. Y por este lado, con esto yo me despido, gente. Ya saben, por favor, acuéstense temprano, cepíllense los dientes, no coman chatarra, no coman basura, no crean todo lo que ven en internet, investiguen, lean, otra vez recurran a los libros de papel. Por favor, cuiden esa cabeza, que es lo único que nos queda, lo único a lo que nos podemos aferrar en la vida realmente es a lo que somos en tantos seres humanos. Así que chao. Gracias, Germán. Salió la rendición de cuentas. Nos queda el problema del puerto. En una entrevista en Desayunos Informales, ya todos ustedes lo saben, no les quisimos pasar el video nuevamente de la entrevista porque lo han pasado en todas las redes sociales. Ahí habla el secretario de la Presidencia, Alejandro Pacha Sánchez, sobre la posibilidad de decretar la esencialidad del servicio portuario. Pacha dice: se lo advertimos a ambas partes, tanto a los trabajadores como a los empresarios. A ver, pero lo segundo no vale, Pacha, porque los empresarios locos de la vida. A raíz de eso, la periodista, que me gusta mucho esa periodista además, le plantea, dice, pero vos sabés que el límite para el ministro de Trabajo, Juan Castillo, es la esencialidad. O sea, sabes que si se decreta la esencialidad, él automáticamente renuncia. Ahí el Pacha respondió, yo creo que de pronto de manera muy apresurada, y no llegó a él es un tipo muy inteligente, pero creo que no calculó, es que es muy difícil siempre estar con el hilo y la plomada o de manera milimétrica midiendo las cosas sin errarle. Y yo creo que sinceramente en esta ocasión le erró. Lo que dijo fue largo, fue extenso, y muchos lo interpretaron como, y resumieron en 5 palabras: si no te gusta, te vas. O sea, si tiene que renunciar, que renuncie, porque todos somos fusibles, incluido yo, decía el Pacha. Estuvo bien en incluirse, pero creo que sus palabras fueron más allá de lo recomendable. Yo podría profundizar en esto, pero horas después, el lunes, concretamente, se reunieron, hablaron como debe ser, y Juan Castillo comunicó que se había aclarado todo. Y Juan no dio más explicaciones, porque es su estilo. Ahora, tiemblo de pensar en la posibilidad de que el gobierno llegue a cometer el gravísimo error de decretar la esencialidad. La esencialidad no implica eliminar el derecho de la huelga, pero se regula muchísimo y se establecen obligaciones, por ejemplo, de una guardia permanente para que el servicio funcione sí o sí. Bien. Ahora yo digo, ¿por qué ir a apretar y ponerles un plazo a los trabajadores? Porque, a ver, este viernes es una fecha muy importante para concluir con las negociaciones. Pero el Pacha deslizó
de que tienen un plazo para tomar esa medida. Yo digo, ¿y por qué en vez de ir a apretar a los trabajadores, de mandarlos a la guerra o subir al ring con las manos atadas? ¿Y por qué no le pedimos a los empresarios, a ver, muchachos, están ganando millones y millones y millones de dólares gracias a lo que les aportó y aporta el pueblo uruguayo? ¿Por qué no meten un poquitito la mano en el bolsillo si van a seguir siendo multimillonarios? ¿Tanto les cuesta asegurar 23 jornales a los trabajadores? A lo que voy es, ¿por qué en vez de un gobierno frente amplista apuntar hacia abajo, no apunta hacia arriba? Tiemblo de pensar en la posibilidad de que Juan Castillo renuncie. Porque si él renuncia y ponen como ministro de Trabajo a algún economista socialdemócrata, ahí sí que los trabajadores van a estar sin defensa alguna. No creo que se llegue a ese extremo, ni a la esencialidad, ni a abandonar a los trabajadores, porque también es justo decir que en este periodo los trabajadores han logrado muchísimos avances, pero buena parte de esos avances tuvieron que ver con la incidencia de Juan Castillo y su inigualable capacidad de diálogo, con su don de gentes, con su fraternidad. Lamentablemente, buena parte de la militancia frente amplista no ha tomado de la mejor manera las palabras del Pacha. Yo apelo a que el Pacha, con esa inteligencia que le caracteriza, salga a decirle a la gente, y capaz que lo hizo en estas últimas horas, y yo desde la mañana que no veo las noticias, y si lo hizo me disculpo, salga a decir: de ninguna manera se me cruza por la cabeza prescindir de Juan, que es un soporte sumamente valioso para el gobierno frente amplista. Si se cometiera el error de decretar la esencialidad, si se cometiera el error de prescindir de Juan Castillo, en 2029, con pelo y músculos renovados, va a ganar sin competencia alguna, ya saben quién. Ya se han cometido muchos errores, no cometamos más. Cuidemos la fraternidad, señalemos sí lo que está mal, pero se dijeron algunas frases innecesarias y estoy muy seguro que no fue a veces a mí me ha sucedido que en el apuro me hacen una pregunta y no respondo de la manera más inteligente y luego digo: ay caramba, tendría que haber dicho esto en lugar de lo otro, tal palabra en lugar de aquella, o no haber dicho nada. No quiero echar combustible a la hoguera. Sí celebro que se hayan reunido, que hayan dicho lo que se tenía que decir. Creo que nunca nos vamos a enterar exactamente de ese diálogo, pero esperemos que todo sea para bien. Todavía hay chance de revertir la bajada de popularidad del gobierno. Ahora no se va a lograr con medidas conservadoras, hay que hacerlo con medidas revolucionarias. La gente no votó al Frente Amplio para que administre el modelo heredado, sino para que lleve al Uruguay a un destino diferente. El actual no sirve. Y no estoy hablando de este gobierno en particular, estoy hablando de este, del anterior, del otro y del otro. A ver, en 1985 asumió Julio María Sanguinetti. En el 90 lo sucedió el derechista Luis Alberto Lacalle. En el 95 volvió Sanguinetti. En el 2000 el gobierno divertido de Jorge Valle, que nos produjo una crisis impresionante. 2005 Tabaré Vázquez, 2010 el Pepe, 2015 Tabaré,
2020 Luis Lacalle Pou, 2025 Yamandú Orsi. ¿Y cuál es el resultado? Que la inmensa mayoría de los uruguayos, aunque hemos mejorado con los periodos frente amplistas, pero continúan luchando para llegar a fin de mes. El país está en cada gobierno más endeudado y con más organismos públicos por aquí y por allá. Ya es hora de cambiar esto, pero cambiarlo de manera profunda, y para eso se requiere valentía. Nos vemos la semana que viene. Gracias por estar ahí.